Antes de empezar, una aclaración importante. Soy un sistema de inteligencia artificial. Esta es una excelente herramienta para repasar conceptos, pero este análisis es un resumen y siempre se debe consultar la bibliografía correspondiente para un entendimiento profundo. Dicho esto, bienvenidos. Hoy nos adentramos en uno de los misterios, yo diría, más comunes de la clínica veterinaria. La escena es súper familiar, ¿no? Un perro entra cojeando. Sé de todos los días. Y es una sola pista, un único síntoma. Pero la lista de posibles culpables es... Larguísima. Hoy vamos a ponernos el sombrero de detective para seguir la evidencia. Desde la primera observación hasta, bueno, el veredicto final en la sala de rayos X. Me encanta la analogía. Y vamos a enfocarnos en descubrir la verdad detrás de uno de los sospechosos más habituales, la displasia de cadera en el miembro posterior. Y como en toda buena investigación, el éxito depende de tener un método. En veterinaria, a ese método lo llamamos semiología. Semiología. No es más que el arte y la ciencia de interpretar los signos. Es nuestro juego de herramientas para hacer que el paciente, que no puede hablar, nos cuente exactamente dónde le duele y por qué. Y el primer paso es entender la pista principal. Una claudicación no es simplemente cojear. Ah, no es tan simple. Para nada. Técnicamente es una ruptura del ritmo, una asincronía entre las fases de apoyo y elevación de la marcha. El ritmo natural del movimiento se ha roto y nuestra misión es, bueno, averiguar por qué. Bien, vamos a desglosar ese proceso. El perro cojeando está en la consulta. El dueño está preocupado. ¿Por dónde empieza el detective? Supongo que la primera entrevista es con el testigo, o sea, el dueño del perro. Exactamente. Antes de tocar al animal, hablamos. A eso le llamamos anamnesis y reseña, que es básicamente recopilar la historia. Claro. La edad, la raza, el sexo, ya nos dan un perfil del sospechoso. No es lo mismo un cachorro de ovejero alemán de 8 meses que empieza a cojear gradualmente que un caniche de 10 años que de repente no apoya una pata. Son dos mundos distintos. Totalmente. El primer caso nos grita problema de desarrollo, el segundo, lesión traumática aguda. O sea que la historia clínica ya reduce la lista de sospechosos de forma dramática. De forma masiva. Nos permite enfocar la investigación. Y una vez que tenemos el testimonio, pasamos a observar la escena del crimen, que es el cuerpo del animal. Empezamos con el examen estático. O sea, con el perro quieto. Exacto. Mirarlo parado. Aquí buscamos cualquier pista sutil en su postura. Vemos los aplomos, que es la alineación de las extremidades. Como la alineación de las ruedas de un coche. Justo. Las patas caen rectas o se desvían hacia adentro o hacia afuera. Una pequeña desviación, lo que llamamos embalgo o embaro, genera un desgaste anormal y crónico en ciertas partes de las articulaciones. Entiendo, es buscar señales de un problema mecánico crónico antes incluso de que el perro se muera. Y luego, supongo, llega el momento de la verdad, verlo caminar. Correcto. El examen dinámico. Aquí es donde la claudicación se confiesa. Pero no solo nos fijamos en la pata que cojea, ¿eh? Observamos cómo todo el cuerpo intenta compensar. ¿Cómo es eso? Si el problema está en una pata delantera, el perro hace un cabeceo muy característico. Hunde la cabeza al apoyar la pata sana para quitarle peso a la que duele. Ah, mira qué interesante. Y si el problema está atrás, vas a ver que desplaza su peso hacia adelante, como si quisiera caminar de puntillas con las patas de adelante para aligerar la carga de atrás. Es fascinante. Es un lenguaje corporal muy claro si sabes leerlo. Una vez que has identificado el miembro, por ejemplo, el posterior izquierdo, ¿qué sigue? Simplemente empiezas a palpar la zona que crees que es el problema. Podrías sentir la tentación, pero el método nos protege de sacar conclusiones precipitadas. El examen particular, o sea, la palpación, se hace siempre igual, de distal a proximal. ¿Qué significa eso? Que empezamos por la punta de los dedos y vamos subiendo metódicamente. Uñas, almohadillas, los espacios entre los dedos, cada huesito, así hasta llegar a la cadera. De abajo hacia arriba, siempre, siempre. Esto es crucial. Recuerdo un caso de un Golden donde el dueño juraba que era la cadera, pero siguiendo el método, al revisar entre las almohadillas, encontré una minúscula espiga de pasto, casi invisible. La quitamos y la cojera desapareció. No te puedo creer.
El método te obliga a descartar lo obvio antes de acusar a lo complejo. Esa anécdota lo deja clarísimo. El método te salva de tus propias suposiciones. Bien, sigamos con nuestro caso. Imaginemos que ese examen metódico descartó espigas, uñas rotas, y todo apunta a la cadera. La cojera gradual, la raza grande, la edad. A todos se nos viene a la cabeza una palabra: displasia. ¿Es correcta esta sospecha? Es la sospecha principal, sin duda. Y es fundamental entender qué es, porque uno de los documentos de referencia desmonta un mito muy extendido. La displasia de cadera no es congénita. Espera, ¿cómo que no? Yo siempre pensé que nacían con eso. No, los cachorros nacen con caderas perfectamente normales, anatómicamente hablando. Es una enfermedad del desarrollo. O sea que algo sale mal durante el crecimiento. Es como una pieza que no se ensambló bien y se desgasta antes de tiempo. Es una analogía excelente. El problema fundamental es la laxitud articular. La articulación de la cadera es una bola y cavidad, ¿cierto? Mm. La cabeza del fémur es la bola y el acetábulo en la pelvis es la cavidad. Sí. Bueno, en un perro destinado a tener displasia, esas dos piezas no encajan perfecto. Hay un juego, un exceso de movimiento. La bola baila dentro de la cavidad en lugar de girar suavemente. Y me imagino que ese baile constante dentro de una articulación no puede ser bueno a largo plazo. Es destructivo. Ese movimiento anormal desencadena una cascada. Primero, la membrana de la articulación se inflama. Es la sinovitis. Eso ya genera dolor. Luego, el roce empieza a erosionar el cartílago, que es el amortiguador. Y ahí es cuando se pone feo. Exacto. Finalmente, el cuerpo, en un intento desesperado por estabilizar esa articulación, empieza a crear hueso nuevo donde no debería. Y esos son los osteofitos, el sello distintivo de la artrosis. Entonces, si el problema original es la laxitud, significa que un cachorro con displasia no siente dolor al principio. Es un problema mecánico que luego se vuelve doloroso. Has dado en el clavo. Inicialmente, es un problema mecánico. El cachorro puede mostrar signos sutiles, como correr raro, como un salto de conejo con las dos patas traseras a la vez. Ah, sí, he visto de eso. O le cuesta levantarse. El dolor agudo aparece cuando se instala la inflamación. Por eso el diagnóstico temprano es tan crucial, para actuar sobre la causa, la laxitud, antes de que las consecuencias sean irreversibles. Mencionaste que un veterinario puede sospechar esto con la palpación. ¿Cómo se siente esa laxitud de forma manual? Parece algo muy difícil de detectar. Aquí es donde entra una de las maniobras más elegantes de la semiología, la prueba de Ortolani. Ortolani. Y digo elegante porque es puramente táctil. Se trata de sentir, no de ver. Se hace con el animal sedado, acostado de lado, para que los músculos estén relajados. De acuerdo. Suena a una prueba muy específica. Un clic que se puede sentir. ¿Qué tan fiable es? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando el perro está despierto y sus músculos están tensos? Excelentes preguntas. Primero, la fiabilidad. Requiere sensibilidad y práctica, sin duda. Y tu pregunta sobre el perro despierto es la clave. Los músculos de una cadera laxa están en constante tensión, tratando de estabilizarla. Por eso la prueba debe hacerse bajo sedación. Si no, no se sentiría nada. Exacto. La musculatura lo enmascara. El veterinario empuja el fémur hacia la cadera, para que la cabeza se salga de la cavidad. Y luego, al separar la pierna del cuerpo, se siente un clic o un clunk, muy característico cuando la cabeza vuelve a su sitio. Ese es el signo de Ortolani. Es como sentir la inestabilidad en tus propias manos. Precisamente. Pero ojo, hay una advertencia importante. El signo de Ortolani es oro puro en un cachorro, porque detecta la causa. Pero en un perro adulto con artrosis ya establecida, la prueba puede ser negativa. ¿Y eso por qué? Porque el cuerpo ha creado tanto tejido fibroso y hueso nuevo que la articulación queda fijada. Ya no es laxa, pero es una masa de tejido doloroso e ineficiente. La laxitud desapareció, pero la enfermedad está en su peor fase. Entendido. La prueba de Ortolani es una prueba de cargo muy potente en un cachorro, pero no es el veredicto final. Me imagino que ahí es donde entra la tecnología. Correcto. La confirmación definitiva la da la radiología. La técnica estándar ha sido siempre la proyección ventrodorsal con las caderas extendidas. Que es la típica imagen del perro boca arriba, con las patas estiradas hacia atrás, ¿no? Esa misma. Parece lo más lógico,
estirar la articulación para verla bien. Pero aquí es donde el artículo de revisión nos da una clave sorprendente. A ver, Esa posición extendida puede crear falsos negativos. ¿cómo? Al estirar y rotar las patas, la cápsula que envuelve la articulación se tensa, y esa tensión empuja artificialmente la cabeza del fémur hacia el fondo, haciendo que una cadera que en realidad es muy laxa. Parezca casi normal en la radiografía. Exacto. Es como tensar una cuerda floja para que parezca firme. Vaya, eso es un dato importantísimo. Significa que un perro podría tener un diagnóstico de caderas normales y aún así tener el problema. Precisamente. Por eso se complementa con otras técnicas. Pero en la placa tradicional nos fijamos en signos secundarios: la forma de la cabeza femoral, la profundidad del acetábulo, y usamos mediciones objetivas, como el ángulo de Norberg, o sistemas de clasificación como el de la FCI, que gradúa las caderas de la A a la E. Fías, tenemos un diagnóstico confirmado de displasia. El misterio está resuelto. Pero ahora viene la pregunta que más le importa al dueño. ¿Cuál es el plan de acción? El plan se divide en dos grandes caminos, que a menudo se combinan: el manejo médico o conservador y el quirúrgico. Y es crucial entender que el manejo médico es paliativo. O sea, no cura la displasia. No, pero busca controlar el dolor y ralentizar la artrosis para darle al perro la mejor calidad de vida posible. ¿Y en qué se basa ese manejo conservador? Se apoya en 4 pilares. El primero, y quizás el más importante, es un control de peso obsesivo. Cada kilo de más es un martillazo sobre esas caderas. Lógico. El segundo es el ejercicio modificado. Se acabaron los saltos bruscos. Lo ideal es actividad de bajo impacto, como caminar con correa o el rey de los ejercicios, la natación. Para fortalecer sin golpear. Exacto. El tercer pilar es la fisioterapia. Y el cuarto, el arsenal farmacológico: antiinflamatorios, analgésicos y suplementos. Eso tiene mucho sentido para gestionar el problema. Pero, ¿y si se quiere intentar arreglarlo? La cirugía suena mucho más definitiva. Lo es, pero las opciones son muy variadas y dependen críticamente de la edad y del grado de artrosis. Hay cirugías preventivas para cachorros muy jóvenes que buscan alterar el crecimiento de la pelvis para que la cadera se desarrolle mejor. Luego están las curativas, para perros jóvenes que ya tienen laxitud, pero aún no tienen una artrosis significativa. Esto se está volviendo complejo. Pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos 2 labradores, hermanos de camada, ambos diagnosticados con displasia a los 8 meses. Uno vive con un dueño aficionado al senderismo. El otro vive con una familia tranquila en un piso. ¿Sus planes quirúrgicos serían diferentes? Es un escenario perfecto para ilustrarlo. Para el perro del excursionista, cuyo futuro atlético es una prioridad, probablemente se consideraría una cirugía como la doble o triple osteotomía pélvica. ¿Y eso qué es? Literalmente cortamos el hueso pélvico en 2 o 3 puntos para poder rotar el acetábulo y colocarlo en una posición que atrape mejor la cabeza del fémur. Es una cirugía mayor, pero si se hace en el candidato ideal, joven y sin artrosis, puede preservar la articulación para una vida activa y sin dolor. Entiendo. ¿Y qué hay del perro de ciudad? Manejo conservador muy estricto. Y si en el futuro el dolor se vuelve inmanejable, se recurriría a las cirugías de salvamento. De salvamento. Sí. Una opción es la artroplastia por escisión, donde se quita la bola de la articulación. Funciona bien en perros más pequeños, pero el estándar de oro para un perro de ese tamaño sería la prótesis total de cadera. Como en los humanos. Igual, se reemplaza toda la articulación por una artificial de titanio y polietileno. Es la opción más costosa, pero es la única que elimina por completo el dolor y restaura una función prácticamente normal. ¡Qué recorrido! Hemos pasado de una simple cojera a un proceso de investigación detectivesco, interpretando el lenguaje corporal, usando pruebas manuales, analizando imágenes con ojo crítico y terminando con un abanico de soluciones que van desde la fisioterapia hasta prótesis de titanio. Exacto. Y si lo conectamos todo, la displasia de cadera es el ejemplo perfecto de una enfermedad multifactorial. Hay un componente genético innegable que predispone, pero son los factores ambientales, la dieta, el sobrepeso, el tipo de ejercicio, los que determinan si esa predisposición se convierte en una enfermedad grave. La genética carga el arma, pero el ambiente aprieta el gatillo. No lo podría haber dicho mejor. Una forma muy clara de resumirlo.
Y nos deja con un pensamiento final para la reflexión. Dado que la displasia de cadera tiene un componente hereditario tan fuerte y puede detectarse a una edad muy temprana, esto plantea una pregunta importante sobre las responsabilidades. ¿Dónde debería ponerse el mayor énfasis? ¿En tratar la enfermedad una vez que aparece? ¿O en prevenirla a través de programas de cría selectiva responsable y la detección precoz en cachorros?